Bien amigos, retornamos con Sin Medias Tintas RD y entonces vamos a dar paso a la entrevista que tenemos en el día de hoy con un invitado que la gente básicamente lo conoce, Valdeyaque, como Roldán. La gente lo conoce como Roldán. Buenas tardes, Roldán. Buenas tardes. Y un saludo a todas las personas que están compartiendo con nosotros este momentito. Bueno, Roldán, básicamente una de las motivaciones de la presencia de Roldán en el día de hoy es para hablarnos sobre las patronales de Bánica, y nos decía Roldán fuera del aire que hay una desconexión en relación a la tradición, en la forma en que se están celebrando las patronales. ¿Por dónde va eso, Roldán? Lo que usted quería señalar. Bueno, en verdad no solamente es un caso de Bánica, es un caso nacional. Las patronales, las fiestas patronales, a nivel de política cultural, debían de ser el espacio fundamental de transmisión de las tradiciones de la cultura popular en el país, y especialmente de hacer el tránsito de las viejas a las nuevas generaciones. Sin embargo, la mayoría de las tradiciones culturales que eran parte de las patronales ya se han excluido. Ya no hay participación. Casi tú no ves, en la mayoría de esas patronales, no ves la participación de los grupos de palos, atabales, lo que son las participaciones de los grupos de salve, de los congos, de la zarandunga, del bambulá, de los guloya, de la comarca. O sea, todo esto es la esencia de la cultura popular. Si se va eso, no va a haber identidad, no va a haber dominicanidad. Y entonces las nuevas generaciones desconocen esas tradiciones. Entonces las fiestas patronales debe ser ese enlace. Y yo siento que en Bánica está pasando lo mismo. Yo no veo la conexión profunda entre la programación de las fiestas patronales y lo que es la peregrinación a San Francisco de Asís, una peregrinación única en el país. Bueno, darle la bienvenida a nuestro compañero Héctor Gómez, que se une a este set de Sin Medias Tintas. Un vocero de Bánica, un baniquero, ya lo la cepa. Vino corriendo, porque sí, no puedo perder este. No, y máxime que está aquí mi amigo, mi hermano Roldán, alguien que en su momento nuestro pueblo sabrá aquilatar en su justa dimensión los aportes que está haciendo. Porque a veces yo me pregunto, oye, ¿cómo Roldán coge a Bánica y no obstante a eso hace un documental que es una pieza de antología? Si nos puede presentar algunas imágenes que Óyeme, tenemos ahí. Eso Bánica, lo que tú vamos sabes, lo conversando. debo decir, que lamenté mucho que ese día esa sala no estuvo repleta ahí de baniqueros. Son de las cosas que es parte de esa involución de valores que acusa esta sociedad, porque, óyeme, tú sabes lo que es, mientras vemos las imágenes, una exposición fotográfica sin desperdicio y un documental, que eso parece una película. O sea, eso debe exhibirse. Y recoge la esencia, Héctor. Y desde aquí yo le hago extensivo el llamado a la alcaldesa Giselle Santana, al voceo, que hace una labor muy buena, Jenner Díaz. Oye, me vamos a empoderarnos. Cuidado, Gómez, cuidado. A empoderarnos de que este video se muestre en Bánica cada cierto tiempo, porque es que es una pieza de antología. Nosotros no hemos sabido valorar lo que ha hecho Roldán. Así es. Roldán, ¿cuál es la motivación que tienes tú para irte, por ejemplo, a la frontera? Municipio de Bánica, Cueva de San Francisco de Asís. Lejísimo, porque tú llegas a Bánica, 275 kilómetros, y luego tienes que subir como 5 kilómetros en ese cerro de San Francisco. ¿Qué te motiva a hacer ese trabajo cultural, Roldán? Sobre todo en pueblos muy lejanos, te he visto en otra parte del sur también, y veo como que tiene esa necesidad sentida de la falta de apoyo a la cultura en la República Dominicana. Pues sí, nosotros, bueno, tenemos un equipo de trabajo, la Fundación Cultural Cofradía. Nosotros hacemos trabajo a nivel nacional, en todos los lugares. Estamos tratando de aportar a lo que es la valorización, la investigación, toda la promoción y defensa de las tradiciones de esa cultura popular, que tradicionalmente ha sido muy marginada, muy excluida. Nosotros tenemos un problema en República Dominicana y es una negación de identidad. Y es complicado, hay unas contradicciones, aquí hay dos realidades. Una es la que se ve en los medios de comunicación y la que dicen la grande jerarquía de los políticos y de la Iglesia Católica, y otra es la realidad de la cultura popular, la que se da de manera cotidiana. Por ejemplo, este fin de semana, señores, la fiesta, hay más de 100 fiestas en honor a San Miguel, ayer y hoy, o sea, en el país entero,
peinado. Usted encuentra, ayer nosotros pudimos Digo ir a, algo, un pudimos ir a elemento. 3 por lo menos. Fue la primera tendencia ayer en San Miguel en Twitter. Pero claro, pero espontánea. San Miguel tiene más importancia a nivel popular que las vírgenes que han sido declaradas oficiales en el país, como la Mercedes, que no tiene tanta trascendencia, tiene algunas celebraciones importantes en determinadas zonas, o el caso de la Virgen de la Altagracia, que tiene mucha, digamos, ha sido muy resaltada y se le creó la basílica y todo esto, pero sin embargo, una expresión como la de San Miguel parece que hay una conexión muy interesante entre la fe popular y el símbolo de San Miguel como protector y la lucha del bien contra el mal, o sea, con el problema de la desigualdad social y todo eso, o sea, la gente se siente inequidad social expresada a través de San Miguel, o lo que en la religiosidad popular se llama Belie Belcán también. Entonces, eso pasa con el caso de Bánica. Para mí era un chocante que una peregrinación tan significativa, con una riqueza en cuanto a las expresiones, la diversidad de manifestaciones que se dan en ella, la singularidad donde tú mezclas el tema indígena, una cueva de los tiempos de los indígenas, de los pobladores originarios, donde se mezcla la parte hispana, la parte católica, pero donde también está la parte africana, y se fusionan en una ritualidad permanente con la gota de agua, que también es parte de la tradición indígena, con el rasgado que se hace de la piedra caliza y toda la señal de la cruz y todo el pintarse el cuerpo, con la forma de la vestimenta, también, o sea, todo esto, todos los toques que se dan ahí, se amanece en esa cueva, cientos de gente duermen allí para que en la madrugada, tempranito en la mañana, 7 y pico, 8, llegue el arzobispo de San Juan de la Maguana a oficiar una misa dentro de esa cueva, donde se ha tocado palos, salve, comarca, todos estos ritmos, y donde ha habido trance, o sea, montadera, que es una expresión básica de la religiosidad popular dominicana. Entonces, esa riqueza, esa diversidad, es lo interesante de esta gran peregrinación, y además, el elemento de la solidaridad. San Francisco, el santo de los pobres. No es casual que Bánica, un pueblo en medio del corazón de la frontera, marginado, totalmente desconocido para la mayoría de los dominicanos. Yo le pregunto a mucha gente en otras partes del país, Bánica, dice, aquí en República Dominicana, y no te lo saben ubicar. Los que lo han oído mencionar no te lo pueden ubicar en el mapa. O sea, eso es parte de la realidad. Cuando Bánica tuvo un rol tan trascendente en la historia colonial. Por eso allí hay una iglesia en los tiempos coloniales y está el segundo reloj del sol, señores. O sea, solamente está el que está aquí en Las Damas, en la ciudad la colonial, zona colonial, y el otro está en Bánica. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se construyó en ese periodo colonial una iglesia? ¿Y por qué se construyó un segundo reloj del sol? Porque era una ciudad central en el intercambio entre la colonia española y francesa. Entonces, esa historia está ahí, debe conocerle el país. Por eso Bánica es tan significativa. De hecho, Bánica jugó su papel en la independencia de la República, Roldán, no solo en la era colonial. Entonces, hay un problema de política cultural. Realmente. Está ahí, y hay un cementerio, señor, un cementerio antiguo, como le dicen en Bánica, que los nombres de la mayoría son en francés. Roldán. Igual que el de Macasí. O sea, son elementos importantes para un turismo cultural nacional e internacional. Es una fuente que está ahí. Roldán, ¿qué región del país mantiene, a pesar de lo que usted ha señalado, de que se han perdido parte de las tradiciones, qué región mantiene mayor apego a las tradiciones en la celebración de sus fiestas patronales en la actualidad? Bueno, mira, hay, digamos, grupos culturales haciendo mucho esfuerzo. El caso de Fantino, con los grupos culturales allí. Salcedo, por ejemplo, que tenía la muestra de la cultura campesina, que fue un gran referente con el padre Felias Cárate y todo el grupo que se desarrolló. Se perdió todo, ahí ya no queda nada. De hecho, en la celebración que se hace del Festival Cultural Hermanas Mirabal, casi ese contenido de la cultura popular tradicional de esa región no está tan presente porque no se le ha transmitido a las nuevas generaciones. Entonces se han extinguido. En el caso de San Cristóbal hay un buen esfuerzo de recuperación en este momento y se mantiene el Festival de Atabales de Sainaguá, San Cristóbal, que es el único que ha sobrevivido en República Dominicana, de los festivales que se crearon en la década del 70, con el gran empuje del movimiento cultural.
y fue declarado por el Congreso como Patrimonio Cultural del Pueblo Dominicano. Sin embargo, el año pasado no se pudo hacer por falta de patrocinio público y privado. O sea, eso es lo que no puede seguir pasando en República Dominicana. Las políticas culturales deben ser reorientadas y hay una responsabilidad. Hay un decreto, un artículo, el artículo 64 de la Constitución sobre los derechos culturales. Por primera vez fueron integrados en la Constitución Dominicana, 2010, y hasta ahora no se ha hecho letra muerta, ni siquiera Roldán. una campaña de promoción y difusión de los derechos. La ciudadanía no lo conoce, el mismo sector cultural no conoce eso. Entonces, esa es la debilidad en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros logramos ese artículo 64. 64 lo trabajamos nosotros con la red cultural, todo un equipo y cofradía, y sin embargo no ha sido posible hacer esa. Hemos presentado el proyecto aquí en el país, al Ministerio de Cultura, a otro ministerio, lo presentamos a la UNESCO a nivel internacional y no aparecen los fondos para hacer eso. Entonces, esa es una debilidad que tenemos hasta, y entonces quejándonos que la juventud está desviada, que los valores, que la violencia, pero ¿qué le estamos ofreciendo a esas nuevas generaciones para asumir su identidad? Ese es el problema, que de fondo aquí el Ministerio de Educación hay un dinero fuerte, también hay para eso, que no se está todavía aplicando plenamente en esa visión, digamos, macro. ¿Entiendes? Entonces, pienso que necesitamos un cambio en República Dominicana. De las tantas visitas, Roldán, que tú has hecho a nuestro pueblo de Bánica, ¿hay alguna anécdota, algún momento especial, algún hecho que por su naturaleza a ti no se te haya olvidado, bien sea una manifestación en términos de solidaridad, la cual tú esbozabas hace un instante, bien sea en términos de esa nobleza que tiene en nuestro pueblo, la hospitalidad, el baniqueo? ¿Cuál de esos elementos tú entiendes que es el sello, la carta de presentación del baniqueo per se? Bueno, lo primero es que esta peregrinación está marcada por la humildad, está marcada por el signo del compartir, del dar, y mucho más, como dice un momento el documental, en medio de la pobreza. O sea, cuando tú tienes la capacidad de dar, de ser solidario, en medio de tus propias necesidades, eso toma otra dimensión. Entonces, a mí me parece que ese es el corazón de esta peregrinación. Cuando tú ves gente en pobreza que comienza a llevar su caldero que cocinó en su casa para írselo a brindar gratuitamente a toda la gente que va a la peregrinación, se paran en el camino y le dan su café, le dan chocolate, le prepara su té de jengibre con galletica, con pan, para que la gente pueda alimentarse y subir al cerro, que es un acceso difícil. Entonces, el chenchen, que se prepara la comida con todo, a mí me parece que es el elemento básico de esta peregrinación, el elemento de la solidaridad, de la sencillez, de la humildad y el vínculo de San Francisco con la pobreza y con una visión también de esperanza, de superación. Roldán, tú conoces bien en el municipio de Bánica a Ekfredes Gómez Ramírez, un joven que se ha dedicado al trabajo religioso en nuestro municipio, un caso poco dado. ¿Cuál es tu opinión sobre este personaje, así vamos a llamarlo, sobre la persona de Ekfredes como trabajador de la religiosidad en el municipio de Bánica? Es un 2 en 1 que te voy a hacer. Y si esa pérdida de valores, o mejor dicho, esa pérdida de identidad cultural de la que hablaste anteriormente, no está enmarcado en el plano o en el contexto de la globalización en la actualidad. Primero lo de Ekfredes y luego la segunda parte. Bueno, hablar de Ekfredes es mi hermano. De hecho, cuando vamos allá, comemos y dormimos en la casa de Ekfredes. Y desde que nos conocimos, establecimos un vínculo de hermandad muy, muy estrecho y muy especial. Ekfredes Gómez es un caso único en República Dominicana. Un caso digno de estudiarse. Porque nunca que yo conozca, mira que yo he peinado el país y no conozco una persona con la cantidad de cualidades y potencialidades y capacidades de relacionamiento y de valores. Va a poner a Héctor Gómez a llorar, Roldán, por Dios. No. Oye bien, lo primero es que Ekfredes Gómez es un licenciado en el área de la educación, con una maestría en el área de la educación, director del colegio allá en Bánica,
tiene más de 600 ahijados. Más de 600 ahijados. ¿Usted sabe lo que significa si usted ser un político, no un empresario? Porque Efre Gómez vive en una casita humilde, sencilla, y es un trabajador de día a día, 24 horas. Y tener esa comunidad, ese vínculo de padrinazgo, de ahijados con él, eso es un sentido de respeto y de valoración de la propia comunidad hacia ese líder. Y además de eso, es la mano derecha en la Iglesia Católica, es la mano derecha del arzobispo en esa zona, pero también Efre Gómez es servidor de misterio y tiene su altar y hace sus fiestas populares en su altar y van los curas a esa fiesta. Es un caso único en República Dominicana y nosotros lo resaltamos también en el documental. Y evidentemente que el tema que tenemos de la identidad está mezclado a la globalización. La globalización es un arma de doble filo. Por un lado posibilita una conexión mundial, pero por otro lado puede debilitar aceleradamente las identidades nacionales. Las identidades nacionales si no hay una política cultural adecuada en ese país. Que se mantenga reforzando y afianzando eso. Esa es la realidad. Entonces, pero también es un potencial porque la globalización, tú puedes competir a nivel internacional a partir de tu identidad local. O sea, correcto. Pero si tú la creas y la refuerzas y la consolidas, y para eso hay que hacer un plan de marca país, para eso tenemos que superar el racismo, los prejuicios, la negación de lo negro que tenemos aquí, que creemos que todo lo negro que hay aquí llegó a través de Haití. El derrizado es una negación, ¿verdad, Roldán? De la negritud del pueblo dominicano, el uso de derrizado permanente de las mujeres, o sea que no lucen su cabello de la forma natural que la naturaleza y que Dios se lo dio. Mucha gente dice que el uso de derrizado es una negación a la negritud propia del dominicano. No, es una exageración, yo entiendo. No, a mí me parece... No, pero yo le hice la pregunta, vamos a ver. Lo que pasa es, cuando puede ser extremo, es cuando se ha implantado, como se implantó como una necesidad estética nacional, donde se exige, ninguna empresa, hasta hace poco, contrataba a una muchacha que tuviera el pelo rizo, el pelo crespo, ni con trenza. ¿Tú entiendes? Entonces es un problema de identidad complejo. Cuando se te da la opción, si tú quieres te lo derrizas, si tú quieres te lo dejas así, si tú quieres te pone trenza, te pone moño, te hace el peinado que tú quieras, usa tu pelo natural, crespo. Ahora, hace 10 años para acá, ha comenzado una nueva tendencia de las mujeres asumir otra forma de autoestima, de valoración y eso. Y hay varios, ya hay por lo menos 3 empresas importantes de línea de trabajar el pelo natural que tiene mucha incidencia en el país y ya hay modas, diseñadores y todo lo que están trabajando con eso. Te diría cualquier mujer negra dominicana, es muy fácil para ti decir que hay que dejarse el pelo natural, tú con la melena que tienes, pero una mujer con el cabellito muy crespo, tú sabes que hay dificultad a veces hasta para peinarse. No, todo lo contrario, en el salón se gasta mucho más dinero y es mucho más forzoso mantener eso, y hay ya productos naturales. Saber cómo llevar ese pelo. Roldán, Bánica, finalmente, ¿qué significa en tu corazón? Bueno, Bánica, primero por la forma en que me han recibido, pienso que es una comunidad con un corazón abierto para todo el que llega allí. Allí no hay diferencia de ningún tipo. Cualquier casa, a mí me invitan a comer sin conocer la gente. Paso, Roldán, ¿tú quieres comer aquí? Ven. ¿Te gusta el chenchen? Claro, el chenchen. Yo cada vez que voy allá, yo llamo a Efre, mira, mi chenchen, y además esas mujeres que preparan en el patio allá de Efre. Unos calderos gigantescos. Hecho con leña, Roldán. Con leña, son 6, 7 calderos en el patio ahí para toda la gente. O sea que Bánica, para mí, es un espacio de identidad trascendente en la República Dominicana. Debemos defenderlo, debemos apoyarlo. Le hago el llamado a los organizadores, a las patronales y a las autoridades locales. Yo sé que la alcaldesa es cristiana y a veces nos confundimos. Cristiana evangélica. Cristiana evangélica, y a veces tenemos que hacer la separación. Una cosa es mi opción personal, ¿verdad? Privada, y otra es la opción también a nivel de gestión pública. Entonces, por eso le exhorto a que haya una valoración de estas tradiciones de la peregrinación, que difundamos este documental, esta exposición fotográfica, que es un patrimonio nacional. ¿Cuándo está disponible el video finalmente? Que la gente lo pueda ver en YouTube, tener ese material, ¿verdad? Sí, ya después de esta celebración, bueno, la celebración en Bánica ahora es 3 y 4. O sea, la peregrinación, estamos haciendo un tour cultural
para allá vamos con un grupo, van comunicadores, van gestores culturales, algunos artistas. Es el martes hasta el 4. está interesado en ir, Roldán, conectarse con Fundación Cultural Cofradía en Facebook o el 809-687-2148. Quedan algunos cupos para la gente que se quiera ir con nosotros esos 2 días a tener la vivencia de la peregrinación a San Francisco de Asís en Bánica. Muchísimas gracias, Roldán. De verdad que nosotros nos sentimos sumamente agradecidos de tu presencia en este Sin Medias Tintas. Me gustó que desde que lo abordé me dijo, no hay problema, ya está él. Sí, sobre todo ese hablar de nuestro pueblo de Bánica. Gracias a toda la gente que ha estado en sintonía con este espacio y a la gente que me decía, lo voy a ver y si no lo veo, mándame una copia de ese programa. No, muchísimas gracias a ustedes y me excusan lo de la voz, que estuve participando en 3 fiestas anoche hasta las 5 de la mañana de la celebración de Tranquilo. San Miguel y estamos con 2 o 3 horas de sueño, pero bien aquí. Buenas tardes. Hasta el próximo sábado.